¿Me puede ayudar? No sé si está a tiro, pero en un momento tú mostraste las joyas. Y dentro de las joyas que mostró el Rafa, sí, había una corona de 5 puntas. No sé si fijaron. Sí. Un colgante, sí, de estos, claro, que ocupan esta banda. Hicimos la indagación y el cruce de información rápidamente porque nos llamó mucho la atención. No era una marca, ni mucho menos. Esa corona estaba en un collar. Es el símbolo de los Latin Kings. ¿Qué son los Latin Kings? ¿Qué son? Es una banda criminal que opera en España hace mucho tiempo, quizás la más famosa, de origen ecuatoriano. Y acá es cuando uno dice, Eduardo Labarca, ¿qué tiene que ver Ecuador con República Dominicana, con Puerto Rico, con todos los otros países? Bueno, es que el crimen organizado está esa que estamos viendo ahí a la izquierda de su pantalla. Ese es el símbolo de los Latin Kings, que yo decía que es una banda criminal que tiene su origen en Ecuador, con los migrantes ecuatorianos que llegan a España, que tienen como característica el uso de armas de fuego y 3 colores, el negro, el dorado y el amarillo. Y el amarillo, Eduardo Labarca, solo se lo puede poner en su vestimenta quien haya pasado más de un mes en prisión. Mira. Estos son todos códigos, todos elementos que nos permiten hablar de la gran cantidad que tienen estas bandas organizadas, que son criminales de tomo y lomo y hace mucho tiempo. Esto es lo que estuvieron vinculados, recordemos, cuando se vio esa situación en Ecuador con la intervención del canal de televisión. Sí, ¿se acuerdan? Que también fue una transmisión en vivo y de hecho son declarados como una banda terrorista en Ecuador, justamente esta banda de los Latin Kings. Le dan esa condición también para que la ley les pueda otorgar mayor atribución a la policía para poder generar ciertas investigaciones más rápidas. Efectivamente acá nadie puede desconocer lo que está pasando, lo que sigue pasando o pasó en Ecuador. Y también los trinitarios están ahí en esos lugares, porque son lugares que están hechos para el... Pero cuando vemos no esta información convertirnos en esto. O sea, sí, a ver, yo creo que esto representa una noticia muy buena para el país. Primera cosa. Se ataca decididamente a una banda poderosa que genera un impacto en la ciudadanía muy potente. Pero hay que seguir en esa línea. O sea, nosotros no podemos cejar en entender que Chile está expuesto hoy día al crimen organizado de una manera muy peligrosa. Y por lo tanto, este tipo de acciones deben replicarse en otros contextos. No podemos permitirnos convertirnos en países como Ecuador o como Colombia. Quiero poner ese énfasis porque me parece relevante a propósito de cómo hemos criticado en otros contextos, ¿no es cierto?, acciones que no producen un buen resultado. Bueno, acá estamos en una situación que sí lo produce y que es un llamado de atención a que sigamos en esa línea para poder potenciar. Pero no quiero dejar pasar porque me llama la atención, encuentro que la información que da Simón con Eduardo Labarca es bien decidora. ¿Qué significa que esté esta cadena de, ¿cómo se llamaba? Latin Kings, de los Latin Kings, una banda criminal ecuatoriana? ¿Significa que podría estar coludida o hay una mezcla de los trinitarios con esta banda, los Latin Kings, en nuestro país? Lo que hacen este tipo de bandas muchas veces es generar nexos, porque en España yo no tengo tanta llegada, entonces se hacen ciertos pactos, ¿cierto?, entre bandas para poder literalmente recibir a esta banda y darle algún territorio para que ellos puedan, como ellos lo representan, trabajar en el área delictual. Entonces pasa que muchas veces también contratan y subcontratan violencia, entendiendo que los Latin Kings son una banda muy violenta, que está catalogada, como bien decía Eduardo, como terrorista dentro de Ecuador. ¿Y han tenido alianzas en otros países, por ejemplo, que la pudieran tener ahora en el nuestro? Así han tenido alianzas y han entendido que separados se diluyen y juntos empiezan a tomar mayor cantidad de territorio. Entonces no es algo que ahora, y ahí, perdón que te interrumpa, Simón, creo que volvemos a relevar otro punto que también hemos conversado acá. Cómo la intervención del sistema penal a través de las policías tiene que ser articulado a nivel regional e internacional. O sea, la policía chilena tiene que tener una interacción permanente con las policías de otros países para efectos de tener las alertas y las claridades de qué es lo que tiene que buscar. Cuando hablamos del crimen organizado chileno, esto de aparentar o lucir el lujo no es algo que veamos en esta banda. O sea, veíamos los autos y son autos normales, veíamos que tienen de alguna forma la normalidad en su quehacer como un sello, precisamente para no alertar. Entonces, todas esas alertas que tenemos que generar en lo investigativo implican una interacción permanente entre las policías y entre las fiscalías de los distintos países. Además que
La idea de esta banda no es establecer en Chile plata, sino que ellos literalmente envían, tributan ¿Eduardo? este dinero, ¿cierto?, Sí, Rafa. al extranjero. Sí, sumando elementos. Ahora estamos a segundos, ya están viniendo las autoridades. Va a primero referirse a esta situación el representante de la Policía de Investigaciones, el fiscal del caso y también el subsecretario Monsalve. Quiero sumar algunos elementos a propósito de lo que ustedes estaban planteando, de esta suerte de conceptualización que tienen ellos mismos de lo que están realizando. Ellos se definen como una organización secreta. Entre los elementos de identificación usan la bandera dominicana y el escudo en camisetas y pañuelos, según se ha dado a conocer. Bandanas de color verde lima. Entre sus consignas está saludarse. ¿Sabe cómo se saludan? Dicen ADP o amor de patria hermano. Es parte de lo que se dice. A ver si me pueden llamar, acabo de perder el retorno. En sus perfiles en las redes sociales utilizan lo que se denomina un lenguaje codificado, tanto para comunicarse entre sí como para mandar mensajes a otras bandas rivales. Y aquí es donde todos estos elementos permiten ir viendo cómo esta suerte de cultura, de forma de vida que tienen, es lo que hasta ahora se está destacando. Un elemento que me gustaría también mostrar a esta hora, a propósito de lo que decía Simón, la magia negra es otro de los elementos que se empieza a dar a conocer como algo habitual entre ellos. Sí, y además, Pero es que así cuando generan vienen las también autoridades, el temor en los otros. Van generando y gatillando en las temor en personas los demás. temor. Con la magia negra. magia, claro. claro. es hemos toda llegado. una forma de disuadir. Mira, vamos a mostrar en los próximos momentos. Estamos viendo ya al fiscal Marcos Pastén. Estamos observando que ya se van a acercar al podio, por si acaso no los tienen todavía en pantalla, pero nosotros estamos monitoreando acá, porque todos estos elementos que se han ido conociendo poco a poco también se van a corroborar. Hay una pregunta que ustedes hacían más Mira, temprano. Corvo. ¿Cuántos fueron detenidos en la toma de Cerrillos, en la toma Nuevo Amanecer? Preliminarmente sabíamos que 13. En la toma, 40 en total, uno de ellos el que venía llegando a Chile. Por lo tanto, estamos hablando que de los operativos en paralelo se Rafa. empezaron a detener a ciertas personas. Claro, el número de personas es mayor, pero los que son de esta agrupación, de esta organización secreta, como se denominan ellos, corresponde a 40 personas, Simón. Sí, fíjate si en las cosas que se han decomisado o incautado hay algo alusivo con las siguientes siglas. DDP. Te lo dejo como ¿Cuánto? encargo. Kevin va a dar un dato antes. DDP. Sí. Anoten esas siglas. Justo antes que lleguen las autoridades, solo marcar que el noticiero central de nuestro canal hace un mes hablaba si los Latin Kings habían o no llegado a Chile. ¿Y por qué? Porque extorsionaban negocios en Recoleta. ¿De qué manera? Le mandaban mensajes. Este era un mensaje de ellos. Hola, te habla una organización criminal internacional. Te venimos haciendo reglaje de tu negocio acá en Santiago. Y en otros lugares nos están pagando por su seguridad para que puedan trabajar tranquilos. El motivo por el que me dirijo a usted es para que colabore con la suma de 10 millones de pesos para que sigas con tu 10 negocio. millones. Eso es lo que le decían los Latin Kevin. Kings a gente en Recoleta. Y ahí está el símbolo de los Latin Kings Sí. entre medio de lo incautado a los trinitarios. ¿Viste si había un DDP, Rafa, o no? Para explicar ahí, porque es otra banda No, dominicana. hasta el momento no. Mira, porque los Hasta el DDP momento no, se enfrentaron pero con los déjame- Latin Kings en su ¿Ya? momento. Y tenían como característica el color rojo, el azul y el blanco. ¿Qué significa DDP? Dominicans don't play. O sea, los dominicanos no juegan. juegan. ¿Ah? Y dentro de su vestimenta se vestían de color café cuando iban a la guerra, a enfrentarse con una banda. Y fíjense que tenían una otra banda rival, dominicana también, que eran los Crips, con C. Y por eso es que estos delincuentes andaban con calzoncillos Calvin Klein, que si uno ve las letras iniciales, K y C, Killer Crips. O sea, todo era un lenguaje, un símbolo. La vestimenta y la ropa de Eduardo Labarca de estas personas, sus joyas, todo Es que todo tiene dice algo. simbolismo. Todo habla, todo habla. Yo quiero también darle un saludo especial. Ahí estábamos viendo, ¿cierto?, al fiscal Patricio Rosa, que es Un gran fiscal. adjunto. El fiscal adjunto, ¿cierto? Como bien lo dice Patricia, es un gran fiscal, un fiscal que va adelante, que trabaja codo a codo con la policía, ¿cierto? Bueno, ahí está también el fiscal regional. Lo que con también las redunda en autoridades. buenos resultados, porque Muy buenos cuando los resultados. fiscales Y no trabajan ese así. es el trabajo mancomunado entre el Ministerio Público y la policía. Todo habla, Pati, todo hablamos de los símbolos. Todo la todo ropa. habla y todo pretende generar en las personas que son víctimas de estas organizaciones algún tipo de reacción. O sea, si tú te planteas como que haces magia negra, eso genera en la gente un temor evidente. Uno, acá en Chile además no es algo que sea tan habitual, no lo conocemos. Entonces, santería. te da miedo pensar que te pueden generar algún tipo de embrujo que te va a impactar. Si te dicen, si no me pagas, la reacción es que los sicarios pueden atacarte, obviamente la reacción tuya es
de alguna forma protegerte de eso. Pero Entonces, lo hacen, Pati, para atemorizar o Exacto. efectivamente creen en la magia negra. bueno, ahí es probable que también crean, porque esta es una búsqueda también, como decíamos delante, de generar espacios de justificación de su acción. Todo- Entonces, todo cabe. todo cabe en este Sí, tipo de sí, comportamiento. Si voy a trabajar cuando voy a robar, cabe, porque es mi trabajo, si Dios me apoya, porque de alguna manera hay una reivindicación en el robo, la extorsión, siempre vamos a poder encontrar una justificación para lo que sea, Rafa, en el mundo del AMPA y del delito. Es verdad, y estamos viendo cómo hasta ahora Jorge Sánchez, prefecto inspector de la Policía de Investigación, está entregando algunos detalles a las autoridades que están acá. Y quiero contarles un detalle que nos llama mucho la atención a propósito de lo que marcaba también Simón. La jerarquía, nos están entregando algunos detalles, algunas informaciones, tiene que ver con características que tiene esta agrupación y otras no. Uno, disciplina. Velan por la puntualidad. Ellos son muy puntuales al momento de hacer todo. Hay un concepto que son los ángeles, que son quienes asisten a los jefes y atienden a las nuevas incorporaciones. Y ahí es donde Simón lo marcaba. El color amarillo, por estar un tiempo determinado en la cárcel, habla de rango. Estamos hablando de una estructura que está claramente identificada. Fíjense que hay un cargo clave. Son los tesoreros. Y aquí hablamos de algo importantísimo que tiene que ver con esta banda. Tiene como fin también, y está dentro de su establecimiento, el financiarse. Y por eso cuando hablábamos de las barberías, el dinero incautado, que es bastante, las criptomonedas, que ahí lo decíamos al pasar, pero también habla de cómo empiezan a ocupar variantes del dinero para poder, en caso de ser detenidos, poder establecer cierto resguardo. Y un elemento que ahí ustedes decían en pantalla, hay un delito que es muy difícil de establecer, cuando se hace esta venta de protección, que lo decían. Y ahí es donde quiero contarles un detalle antes de dar el pase, que tiene que ver con que muchas veces, no solamente esta, porque varias agrupaciones lo hacían, entregan esta protección, le dicen a una persona, ¿quiere colaborar con 10 millones de pesos? Y luego empiezan a pagar. Bueno, Anda a no colaborar. y ahí nos pueden ayudar en el panel, es muy difícil de establecer legalmente, porque si alguien le plantea esto y dice, no, a mí me entregaron este dinero, porque no Una hay donación. ningún registro que pueda establecer esto, se puede tomar como una donación, etcétera. Por tanto, está todo pensado Claro, que no es en una caso de que cuenta eventualmente corriente. algunos de ellos sean detenidos. Oye, Rafa, tengo una pregunta, porque como tú describes el accionar de los trinitarios, me da la sensación, Eduardo Labarca, y ahí te pregunto a ti, que es muy distinto al Tren de Aragua, por ejemplo, que tú decías que el Tren de Aragua tenía muchas células y que no se comunicaban entre sí. Acá la estructura es piramidal, ¿o no? Efectivamente, aquí vimos en forma distinta una organización criminal de la otra. Tren de Aragua tiene célula, yo te dejo trabajar, tú me reportas. Y acá vemos otro tipo de cosas. Vamos a Vamos comenzar contigo. a continuación.